Bueno, buenos días niños. Hoy viernes continuamos con nuestra clase de matemática y vamos a continuar más sobre cuadrados y rectángulos. Y antes de iniciar nuestra clase, vamos a recordar lo que estuvimos estudiando sobre el cuadrado, ¿sí? ¿Recuerdan las características de un cuadrado? Sí, es muy importante eso aprender de memoria. Tiene que saber por qué es un cuadrado o por qué es un rectángulo. En este caso son dos figuras que estamos estudiando. Muy bien. En primer lugar, como repaso, vimos que el cuadrado es una figura de 4 lados iguales. Aprendan eso. Segundo, tiene 2 pares de lados paralelos. Tercera característica, todos sus ángulos son rectos. Muy bien, espero que ya aprendan esto. Vamos a la siguiente figura, el rectángulo. Vamos a ver, ¿qué estudiamos? ¿Cuáles son las características de un rectángulo? Es una figura de 4 lados. Recuerdan que no iguales. Segunda característica, sus lados opuestos son iguales. Acuérdense que tiene un largo y un ancho que son opuestos y son iguales. Los opuestos, ¿sí? Otra característica, sus lados opuestos son paralelos, no se encuentran en ningún punto. Y el último, todos sus ángulos son rectos. Bueno, ahora que ya repasamos las características de las dos figuras geométricas que estamos estudiando, vamos a ir a los objetivos de esta clase. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender dos conceptos o vamos a aprender a deducir dos datos importantes. Calcular el valor de los ángulos desconocidos. Eso vamos a ver después en una figura. Segundo, encontrar en una figura compuesta de dos rectángulos o cuadrados una longitud desconocida. Esta tarea y este trabajo vamos a hacer hoy. Fíjense aquí, el primer objetivo de nuestra clase es la forma de encontrar el ángulo desconocido. Fíjense que este es un rectángulo y nosotros vimos que el rectángulo tiene 4 ángulos. Ángulos son de la esquinita, ¿sí? Vimos que tiene 4 ángulos que miden 90 grados. ¿Y cómo yo sé que mide 90 grados? Para eso se usa el transportador de ángulos. Este tenemos en la sala de clase. Lastimosamente no vamos a poder usar, pero cuando les envíe los otros materiales también les voy a enviar porque vamos a usar mucho de este año. Vamos a estudiar con otras figuras más y vamos a necesitar. Entonces también les voy a enviar la siguiente semana con otros materiales que van a la casa. Entonces, ¿cómo sabemos que un ángulo... ¿Cuántos mide un ángulo? Usando el transportador de ángulos. Entonces, con ese transportador de ángulos sabemos que las esquinas, los ángulos miden 90 grados. Pero, ¿qué sucede cuando me da una parte nada más de la medida del ángulo? Fíjese aquí. Sabemos que este 90, 90, 90. Pero aquí el ángulo está dividido en dos partes. ¿Se fijaron? Del todo del 90... del todo, tiene dos partes, una parte conocida y una parte desconocida. Eso es lo que nosotros vamos a aprender a encontrar, esa parte desconocida. ¿Y cómo encontramos esa parte desconocida? Restando el todo con la parte conocida. ¿Cuál es la parte conocida? 60. Y la parte desconocida no lo sé. Lo que yo sé que mi todo aquí mide 90 grados. Eso me dice al medir 90 grados. Entonces, ¿qué hago? Resto del todo, resto 60. Entonces, ¿cuánto va a ser ese ángulo desconocido aquí? Bueno, entonces
del todo restamos la parte conocida y ahí descubro que esta parte desconocida mide 30 grados, restando. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Aquí tenemos un cuadrado. Sucede lo mismo en un cuadrado. Fíjense que cada esquina, el cuadrado también tiene 4 ángulos rectos que miden 90 grados. Aquí me da una parte conocida, 45 grados mide una parte. La otra parte está desconocida. Lo que yo sé que mi todo mide 90. Y para descubrir la parte desconocida, debo restar mi todo con 45, que es mi parte conocida. Bueno, entonces me dan 45. Mi todo, 90, me da una parte 45 y la parte desconocida, al restar, me dan 45. Ahora vamos a estudiar cómo encontrar en una figura compuesta, enseguida le voy a mostrar cuál es la figura compuesta, una longitud desconocida. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí vamos a aprender la forma de encontrar la longitud desconocida de una figura compuesta por 2 rectángulos. Fíjense, aquí hay un rectángulo, otro rectángulo. Entonces, ¿cómo encuentro la longitud, el largo, la longitud desconocida de 2 figuras unidas? Entonces, ¿qué hago? Fíjense, dijimos nosotros que cada lado de cada figura se nombra con letra mayúscula. Y este es un rectángulo. Acuérdense de la característica del rectángulo. Dice que sus lados opuestos son iguales. Y fíjense aquí. El total de este lado mide 10 centímetros. Su lado opuesto, fíjense que me da nada más una parte de su longitud, una parte de su medida. Debo descubrir cuánto mide la otra parte. Entonces yo sé que tengo el todo, mi todo es 10 centímetros. Del todo, como tiene opuestos iguales, sé que debo restar una parte conocida y entonces sé que esta parte desconocida mide 4 centímetros. Y hago al revés para comprobar. 4 más 6 me dan 10. Aquí juntos mide 10 al descubrir la parte desconocida. Fíjense aquí. También tenemos una figura compuesta por dos figuras también, ¿sí? Un cuadrado y un rectángulo. ¿Cómo yo puedo deducir la medida? Fíjense aquí, lo mismo. Dice que el cuadrado, sus lados son iguales. Fíjense, 12 centímetros. Me da el todo. Entonces, me da una parte y debo calcular la otra parte. En este caso, IJ. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto es la longitud de IJ? Hago lo mismo. Mi todo resto con una parte que se me da y allí me dan 7 centímetros. Esta es la parte desconocida, ¿sí? De la longitud. Muy bien. Aquí tenemos nuestro todo dividido en 3 partes, ¿sí? Este es un rectángulo. Es un rectángulo. Este lado mide 15 centímetros. Y según la característica que su lado opuesto debe también medir 15 centímetros. Porque dice que sus lados opuestos son iguales. Acá tengo mi todo, ¿sí?
tengo una parte, otra parte y una parte desconocida. ¿Qué debo hacer si tengo 3 partes? O sea que 2 partes y una parte por descubrir. ¿Qué hago? Primero debo sumar mi parte conocida y luego, con esta parte conocida, debo mi todo debo restar con la parte conocida. Y ahí me van a dar 6 centímetros. Chicos, fácil el trabajo de hoy. Es nada más atender para hacer con color y sin color como la vez pasada. Va a resultar fácil, pero de todas maneras, si le cuesta un chiqui, ya saben que me tiene que avisar, ¿sí? Y les explico sin problema. Bueno, les quiero mucho, un buen fin de semana y a disfrutar con su familia. Besos.